Cuando Cáncer se aleja, no lo hace de forma ligera ni impulsiva, sino como quien lleva en el pecho el peso de un océano entero. Su partida no es un simple gesto, es un movimiento de mareas, un repliegue de aguas que parecían eternas y que, sin previo aviso, comienzan a retirarse para dejar tras de sí un silencio ensordecedor. Desde la perspectiva astrológica, este signo regido por la luna encarna la sensibilidad y la profundidad de los sentimientos, pero también el poder de protegerse cuando la vulnerabilidad se convierte en herida. Su alejamiento no es cobardía, es la más clara manifestación de su instinto lunar de supervivencia, retirarse a su caparazón para sanar, para recomponerse, para no permitir que otros destruyan lo que tanto le ha costado construir en su interior. Ese momento marca una transformación. Cáncer no se aleja por capricho, sino porque el ciclo lunar dentro de él ha cambiado. Así como la luna se esconde en su fase oscura para luego renacer en creciente, así también este signo se retira del mundo cuando siente que el desgaste ha sobrepasado sus límites. Allí, en la soledad, se reconstruye con una fuerza invisible, alimentado por memorias que no cualquiera puede entender, por raíces que lo sostienen y por un poder emocional que pocos signos poseen. Lo que a los ojos ajenos puede parecer debilidad, en realidad es estrategia cósmica, se convierte en su propio refugio para emerger renovado, más fuerte y más claro en sus intenciones. El alejamiento de Cáncer es también un acto de justicia emocional. Es la manera en que el universo le permite proteger la pureza de su energía, porque donde hubo ternura, entrega y cuidado, no tolera el desgaste sin reciprocidad. Cáncer es el guardián de lo sagrado, del hogar interior y del calor compartido. Cuando se aparta es porque alguien, o algo, ha roto ese equilibrio. Su ausencia es una lección silenciosa, enseña a quienes lo rodean el valor de lo que parecía cotidiano. Deja huellas imborrables porque su energía es maternal, nutridora, imposible de reemplazar. Este signo, asociado al elemento agua, no se marcha como un río que desaparece, sino como un mar que se repliega con intención. Puede parecer tranquilo en su retirada, pero detrás de ese movimiento hay un mensaje épico. La luna que gobierna a Cáncer no abandona su ciclo, simplemente marca el inicio de un nuevo ritmo, de un nuevo destino. Quien alguna vez tuvo su cercanía sentirá el vacío de su partida como el frío de la noche sin estrellas, porque Cáncer no se entrega a medias, su lealtad y su cariño son absolutos, y cuando se van dejan tras de sí una enseñanza de lo que significa ser amado de verdad. A nivel astrológico, el alejamiento de Cáncer está marcado por Saturno cuando se enfrenta a él, recordándole límites, o por Plutón cuando lo obliga a transformar su relación con el pasado. Es entonces cuando la coraza se vuelve escudo y el alma se convierte en guerrera silenciosa. La épica de este signo reside en que incluso en su retirada hay nobleza, incluso en su distancia hay ternura. No se marcha para destruir, se marcha para preservar, para recordarse a sí mismo que su energía es un don y no debe desperdiciarse. En la soledad de su alejamiento, Cáncer encuentra su fuerza ancestral, la de los pueblos que miraban a la luna para guiar las cosechas y los viajes, la de los navegantes que confiaban en la marea para volver a casa. Esa conexión con lo eterno le devuelve claridad, le muestra que apartarse también es avanzar, que el silencio también puede ser un grito poderoso, que el repliegue no es derrota sino preparación para una nueva victoria emocional. Cuando regresa, si decide hacerlo, no es el mismo que se fue. Vuelve con la sabiduría de quien aprendió a sobrevivir en la profundidad de sus mares internos, con la templanza de quien comprendió que no necesita mendigar afecto, y con la fortaleza de quien sabe que su valor no depende de la validación ajena. Y si no regresa, deja como legado la enseñanza de que su presencia es un privilegio que debe cuidarse. El alejamiento de Cáncer es, en esencia, un recordatorio de que la luna también se oculta, pero siempre vuelve a brillar. Es la épica silenciosa de un signo que sabe proteger su esencia, que se transforma en su retiro y que, como las aguas que retroceden antes de la gran ola, anuncia con su distancia que su espíritu no puede ser destruido, solo fortalecido. En cada partida, Cáncer marca un antes y un después, mostrando que la verdadera fuerza no siempre está en resistir en el mismo lugar, sino en tener el coraje de marcharse cuando el alma ya no puede florecer allí. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Cáncer se aleja, en realidad activa una fuerza que pocas veces se comprende, porque su partida no solo es física o emocional, sino profundamente espiritual. Su esencia lunar lo conecta con ciclos invisibles que lo llevan a retirarse cuando la energía que lo rodea ya no le permite expandirse.
Este alejamiento no es vacío, es un movimiento cósmico que abre espacio para la renovación de su alma. Cáncer se convierte en un peregrino de sus propios océanos interiores, y en ese viaje interno descubre territorios emocionales que antes permanecían ocultos. Esa travesía es una alquimia silenciosa, una transformación donde lo que parecía herida se convierte en sabiduría, y lo que parecía soledad se convierte en fortaleza ancestral. El acto de apartarse es también una forma de recordar su propia raíz. Cáncer lleva consigo la memoria de su linaje, la voz de sus antepasados y la energía de todos los hogares que lo sostuvieron a lo largo de la historia. Cuando se distancia, no corta vínculos, sino que los eleva a otra dimensión, donde el apego se transforma en aprendizaje. Es como la luna que, incluso en su fase invisible, sigue estando presente en el cielo, ejerciendo su poder sobre las mareas sin que los ojos humanos puedan verla. Asimismo, la presencia de Cáncer sigue actuando en los corazones de quienes lo conocieron, aun cuando él haya decidido retirarse. Ese distanciamiento tiene un poder pedagógico. Es un espejo que obliga a los demás a enfrentar lo que habían dado por sentado. Cáncer encarna la energía de la nutrición y el cuidado, y cuando se aparta deja al descubierto la carencia que otros no sabían que tenían. Es como si al retirar su calor se revelara el frío del entorno, mostrando con claridad donde nunca hubo verdadera reciprocidad. En este sentido, su alejamiento no es solo un acto personal, sino una revelación cósmica que desnuda las verdades ocultas en las relaciones. Astrológicamente, su retirada se enlaza con la influencia de Neptuno cuando le muestra que la idealización ya no puede sostenerse, o con Urano cuando lo impulsa a liberarse de ataduras emocionales que lo encadenaban. Estos planetas, junto a la fuerza lunar que lo rige, convierten su alejamiento en un rito de liberación, en un acto sagrado donde aprende a poner límites sin dejar de ser compasivo. Y en ese proceso, su espíritu se eleva con la dignidad de quien sabe que amar también significa saber cuándo marcharse. La épica de este signo en su alejamiento no se encuentra en grandes gestos de confrontación, sino en la quietud poderosa de su silencio. Ese silencio no es vacío, es un canto profundo que resuena en lo invisible, recordando que incluso la ausencia puede ser un mensaje contundente. Cada paso que da hacia la distancia está cargado de la energía de la luna menguante, que enseña a soltar lo que ya no alimenta, a dejar que lo viejo muera para que lo nuevo pueda nacer. Su retirada es un movimiento de sabiduría universal, una lección que la naturaleza misma imita en cada ciclo de estaciones, en cada ola que se repliega antes de regresar con más fuerza. En su soledad, Cáncer se convierte en guardián de secretos que lo transforman. Allí escucha su propia voz sin interferencias, allí recuerda que su sensibilidad no es debilidad, sino el don que lo conecta con lo divino. Aprende a distinguir lo que merece su ternura de lo que solo busca desgastarla, y en ese discernimiento se convierte en un guerrero de la emoción, un alquimista de la memoria, un caminante que lleva la luna en el pecho como antorcha. Esa es la grandeza de su retiro, no se esconde, se fortalece, y en esa fortaleza descubre la nobleza de seguir siendo fiel a sí mismo. Cuando decide no volver, deja tras de sí un legado silencioso, como un altar invisible que marca el lugar donde alguna vez ofreció todo su calor. Ese legado no se borra, porque Cáncer imprime en los corazones huellas profundas que resisten al tiempo. Cuando regresa, lo hace con la grandeza de quien venció en su propia batalla interna, y cuando no lo hace, su ausencia se convierte en mito, en memoria épica que obliga a quienes lo conocieron a reconocer la magnitud de lo que perdieron. El alejamiento de Cáncer, lejos de ser una rendición, es la expresión máxima de su fuerza lunar. Es la demostración de que el alma necesita retirarse para no perderse, que el amor propio también se defiende con la distancia, y que la verdadera protección no siempre se encuentra en resistir lo dañino, sino en saber retirarse con dignidad. Así como la luna nunca deja de influir en la Tierra aun cuando no se vea, así también Cáncer continúa marcando con su energía los destinos que tocó, recordando que su esencia, incluso en la lejanía, es eterna e imposible de apagar. Cuando Cáncer se aleja, se activa un movimiento que no solo afecta a su mundo emocional, sino que también altera la frecuencia de los vínculos en los que estuvo involucrado. Este signo, vinculado al agua, es depositario de corrientes invisibles que fluyen por debajo de la superficie de la vida cotidiana. Cuando se retira, esas corrientes cambian de cauce, y quienes estaban acostumbrados a su presencia perciben un vacío comparable al de una marea que repentinamente se ha retirado dejando la arena desnuda. Es en ese vacío donde se revela la magnitud de lo que significaba su compañía, porque Cáncer no es un signo que se dé en fragmentos, se entrega con totalidad, y cuando decide alejarse, lo que queda atrás es un eco poderoso que no se extingue. El carácter lunar de Cáncer lo convierte en un signo profundamente conectado con los ritmos invisibles del alma.
Su retirada no es lineal ni definitiva, es un proceso que sigue el mismo compás que las fases de la luna. Hay retrocesos, silencios, intervalos donde parece que nada sucede, y de pronto una nueva claridad emerge. Esta cualidad lo dota de un poder regenerador que no se manifiesta de manera abrupta, sino como una alquimia lenta y profunda. Cáncer se aleja porque comprende que, para volver a ser faro, primero debe ser oscuridad fértil, el mismo misterio que guarda la semilla bajo la tierra antes de brotar hacia la luz. Cuando se aparta, su energía protectora se repliega como un escudo invisible. Ese acto no es solo una defensa de sí mismo, también es una enseñanza universal, muestra que la sensibilidad necesita espacio para respirar, que no puede permanecer indefinidamente expuesta al desgaste. Su retirada enseña el valor de los límites emocionales, recordando que cuidar de los demás nunca debe significar traicionarse a uno mismo. En este gesto está la semilla de la verdadera fortaleza, porque Cáncer sabe que lo más valiente a veces es reconocer cuando es momento de guardar silencio, de soltar, de marcharse sin mirar atrás. Astrológicamente, Cáncer se encuentra en oposición a Capricornio, y en su alejamiento se manifiesta esa polaridad. El retiro de Cáncer no solo es emocional, también es estructural, se parece a una reconstrucción silenciosa de sus cimientos internos, donde la disciplina y la madurez de Capricornio se activan dentro de él. Es entonces cuando su sensibilidad se transforma en sabiduría práctica, cuando la vulnerabilidad que lo llevó a alejarse se convierte en fortaleza con la que erige nuevas murallas interiores que nadie puede derribar. Este equilibrio entre la Luna y Saturno le otorga una grandeza especial, el poder de proteger sin endurecerse, de retirarse sin romper, de transformarse sin perder su esencia. En el plano simbólico, el alejamiento de Cáncer recuerda al mito de la Luna que guía a los navegantes en la oscuridad. Cuando desaparece, obliga a quienes navegan a encontrar nuevas formas de orientarse, a encender antorchas propias, a confiar en su intuición. La ausencia de Cáncer actúa de la misma manera, impulsa a otros a descubrir fuerzas internas que nunca hubieran activado de no haber perdido su guía. Es así como su retirada deja de ser un acto personal y se convierte en un movimiento cósmico que abre caminos para todos los involucrados. En su interior, el alejamiento es también un viaje a la memoria. Cáncer no se desprende del pasado de forma superficial, lo revisita, lo honra y lo transforma. Su retiro es una travesía a través de sus propias aguas interiores, donde cada recuerdo se convierte en un maestro y cada herida en un recordatorio de su capacidad de sanar. Allí reside su épica silenciosa, en la capacidad de sumergirse en la profundidad de su propia alma sin miedo a perderse, sabiendo que al final de ese viaje volverá a emerger con mayor claridad. Lo que nunca se menciona lo suficiente es que su distancia no rompe el lazo energético que creó. Cáncer, por naturaleza, entrelaza emociones como raíces, y aunque se aleje físicamente o decida cortar vínculos visibles, las huellas de su energía quedan vibrando en quienes la recibieron. Es imposible borrarlo porque no da de manera superficial, sino con la profundidad de lo lunar. Su retirada deja un campo magnético activo, como un recuerdo vivo que sigue nutriendo aún en ausencia. Esa es su paradoja, incluso al alejarse, continúa influyendo, porque su energía es tan penetrante que se vuelve parte del alma del otro. El verdadero valor de su alejamiento está en que nunca es huida, sino transformación. Es un rito iniciático, un proceso en el que abandona el terreno donde ya no florece para sembrar su propia semilla en un lugar más fértil. Cada partida de Cáncer contiene en sí misma un mensaje épico: la vida es movimiento, los ciclos son inevitables, y lo que se marcha no desaparece, se reinventa. Su retirada se eleva así a la categoría de enseñanza universal, mostrándonos que la sensibilidad, lejos de ser un obstáculo, es la mayor de las fortalezas cuando se aprende a guiarla hacia la autoconservación y el renacimiento. Así, el alejamiento de Cáncer no es un adiós, sino un acto cósmico de preservación y poder. Es la luna menguante que prepara el terreno para la luna nueva, la marea que retrocede para regresar con más fuerza, el silencio fértil que antecede al resurgir de la vida. Su distancia no marca el final, sino la preparación de una nueva etapa donde su esencia volverá más clara, más consciente y más indestructible que nunca. Cuando Cáncer se aleja, no se trata únicamente de un acto de autoprotección o de un repliegue hacia su interior, sino de un movimiento que encierra una dimensión casi mítica. Su partida lleva consigo la impronta de la luna, y con ella la noción de ciclos eternos que nunca se detienen. Lo que no siempre se observa es que ese alejamiento es también un mensaje para el mundo, un recordatorio de que la energía de la nutrición y del cuidado no puede ser utilizada sin conciencia, porque no es infinita para quienes no saben apreciarla. Cáncer enseña con su distancia que hasta la ternura más incondicional tiene un límite sagrado, un umbral que no debe cruzarse.
ese límite es en sí mismo un acto de dignidad universal. El signo que parece vivir siempre para los demás demuestra, en su partida, que también posee un instinto ancestral de supervivencia. Es la manifestación del arquetipo de la madre cósmica que no solo da, sino que también se preserva para seguir sosteniendo la vida. En este gesto se revela un heroísmo oculto, la capacidad de renunciar a lo que ama por necesidad de proteger su propia esencia. No es un acto de egoísmo, es una afirmación de que la vida que guarda en su interior merece respeto y cuidado. La profundidad del alejamiento de Cáncer también tiene un matiz ligado a su conexión con lo invisible. Su energía, al retirarse, se sumerge en lo que el mundo no ve, sueños, intuiciones, corrientes emocionales que circulan en silencio. Lo que muchos interpretan como retraimiento es, en realidad, un viaje hacia territorios espirituales donde encuentra respuestas que luego emergen como guía. Cáncer no se distancia para desaparecer, sino para escuchar lo que solo puede oír en la quietud, para recoger mensajes de lo eterno y volver con ellos como un navegante que regresa de mares secretos trayendo tesoros escondidos. La astrología revela que en su carta el cuarto signo del zodiaco guarda una de las llaves del origen, porque su energía está vinculada al hogar, a las raíces y a lo primordial. Cuando se aleja, lo que realmente hace es regresar a ese origen, a la raíz misma de su fuerza, allí donde la memoria y lo ancestral lo nutren. Esa conexión con la raíz le permite renacer, porque Cáncer no se deja arrastrar por la pérdida, sino que vuelve a beber de las aguas eternas que lo sostienen desde tiempos remotos. En ese retorno silencioso a lo esencial, recobra la energía necesaria para seguir caminando. Lo épico de su partida radica también en la paradoja de su influencia. Incluso cuando decide retirarse, sigue marcando huella. La fuerza lunar que lo guía permanece influyendo sobre las mareas aunque no se vea en el cielo, y lo mismo sucede con su energía. Aunque no esté presente, su ausencia sigue moldeando el destino de quienes lo conocieron. La distancia de Cáncer se convierte en un espejo que obliga a confrontar lo que se perdió, una especie de llamada silenciosa que incita a la reflexión y al cambio. Su poder no reside en la confrontación abierta, sino en la huella que deja su retirada. En su alejamiento también habita un aspecto de resiliencia que pocas veces se menciona. Cáncer, aunque pueda sentirse herido, no permanece roto. Sus aguas internas siempre buscan la forma de fluir, incluso si deben cambiar de cauce. Su capacidad de regeneración se asemeja a la del mar, que aun cuando recibe tormentas y derrumbes en su orilla, nunca deja de rehacerse en oleajes infinitos. Esa es la enseñanza de su distancia: se puede caer, se puede sentir dolor, pero siempre habrá dentro una corriente renovadora capaz de recomponer lo que parecía destruido. Cuando decide volver, no lo hace en las mismas condiciones en que partió. Vuelve transformado, más consciente de su fuerza y de su valor, con la claridad de quien entendió que el verdadero amor hacia los demás comienza en el amor hacia uno mismo. Y cuando no vuelve, se convierte en símbolo, en recuerdo luminoso que trasciende el tiempo, como las fases de la luna que regresan siempre al mismo ciclo, recordando que la vida es un eterno retorno donde nada se pierde del todo, solo se transforma. El alejamiento de Cáncer no es un simple acto de retirada, es un movimiento cósmico cargado de sentido. Es la manifestación de que la sensibilidad puede ser tan poderosa como la firmeza, de que la ternura puede ser tan épica como la batalla, de que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en resistir, sino en tener la valentía de partir cuando el alma lo necesita. Así, su marcha se convierte en un canto de la luna, un himno silencioso que recuerda al mundo que hasta lo más suave puede ser invencible cuando se defiende con la fuerza de lo sagrado. Cuando Cáncer se aleja, la vida entera entra en un movimiento que no siempre se comprende en la superficie, porque su retirada no solo tiene consecuencias en el plano humano, sino también en el simbólico y espiritual. El agua que lo rige nunca desaparece, solo cambia de estado, y de la misma forma su energía, aunque se aparte, permanece activa en formas sutiles, reordenando lo que toca. Ese alejamiento abre espacios de introspección, genera pausas necesarias y obliga a quienes quedan atrás a enfrentar silencios que antes estaban cubiertos por su calor. En la ausencia de Cáncer se revela con fuerza la magnitud de lo que significaba su presencia. Este signo no se distancia como otros que buscan escapar, lo hace con un propósito que pocas veces se ve con claridad. En su marcha está implícito el ritmo lunar, ese compás eterno de contracción y expansión que enseña que retirarse también es parte de la danza universal. Así como la luna no brilla todas las noches con la misma intensidad, Cáncer entiende que su luz no puede estar siempre expuesta y que necesita recogerse para volver a brillar con más fuerza.
En este gesto hay una enseñanza profunda sobre la importancia de los ciclos, sobre la necesidad de aceptar que todo lo vivo se alimenta tanto de la presencia como de la ausencia, tanto de la entrega como del silencio. Su retirada es también un acto de depuración. Al alejarse, libera la energía que se estancó, corta las ataduras que lo mantenían atrapado y recupera el equilibrio que su espíritu necesita. No lo hace desde la frialdad, sino desde la sabiduría que le otorga el agua, que siempre busca fluir hacia donde encuentra armonía. Allí donde se queda, Cáncer nutre, allí donde se marcha, enseña. Su partida es la frontera que señala que lo que ofrecía ya no puede ser dado sin quebrar su esencia, y ese límite se convierte en un acto épico de afirmación interior. En términos astrológicos, el momento en que Cáncer decide retirarse suele estar marcado por tránsitos que despiertan su necesidad de protegerse. Cuando Saturno toca su energía, aprende a poner muros firmes; cuando Plutón lo roza, transforma el dolor en fuerza; cuando Urano lo sacude, rompe con viejas cadenas para liberarse. Estas influencias planetarias no son castigos, sino entrenamientos cósmicos que lo preparan para ser más consciente de su poder. Su retirada, por tanto, no es debilidad, es una respuesta a fuerzas superiores que lo impulsan a reinventarse. Lo que pocas veces se menciona es que, en ese alejamiento, Cáncer también sana el vínculo con la memoria. Su naturaleza lo hace aferrarse al pasado, pero cuando se aparta, comienza un trabajo silencioso de reconciliación con lo vivido. No niega el dolor ni lo entierra, lo abraza en su intimidad y lo transforma en sabiduría. Esa alquimia interior lo convierte en guardián de experiencias que, al ser procesadas, se convierten en guía tanto para él como para los demás. Su marcha, entonces, no es solo personal, abre caminos de sanación colectiva, porque lo que él integra en sus mares internos resuena en el inconsciente de todos. En su soledad, activa una fuerza mística que lo conecta con lo eterno. El signo de Cáncer es la puerta al origen, el recuerdo del útero cósmico donde todo comienza. Al retirarse, vuelve a ese útero simbólico, a ese espacio de recogimiento que lo nutre en silencio. Allí se regenera, allí recupera la claridad que lo distingue, allí descubre que su sensibilidad es un don que no puede ser desperdiciado. Ese contacto con lo sagrado lo convierte en un ser renovado, capaz de volver al mundo con una fuerza más grande que la que tenía antes de marcharse. Su partida también deja una enseñanza en quienes lo rodearon. Quienes conocieron su calidez entienden, tras su alejamiento, que lo cotidiano era en realidad extraordinario, que la ternura que ofrecía no era común, que la protección que daba era única. Su ausencia enseña lo que su presencia no logró mostrar, el valor inconmensurable de lo que parecía simple. Y en esa revelación, el recuerdo de Cáncer se convierte en un faro que sigue iluminando incluso cuando ya no está. La épica de su alejamiento no se encuentra en un gesto ruidoso ni en un acto visible, sino en la sutileza de lo lunar. Cáncer enseña que la grandeza no siempre ruge, que la fuerza no siempre se mide en batallas externas, que a veces la victoria se conquista en la capacidad de retirarse a tiempo, de preservar el alma, de elegir la propia paz antes que la guerra inútil. En ese gesto silencioso se revela su verdadera heroicidad, una que no necesita proclamarse porque se siente en lo profundo de quienes lo conocen. Cuando regresa, lo hace como una luna renovada que ilumina con más claridad, y cuando no regresa, su legado se convierte en un mito que sigue vivo en las mareas del recuerdo. Su retirada nunca es vacío absoluto, siempre es movimiento, siempre es transformación. Es la certeza de que incluso la ausencia puede ser creadora, incluso el silencio puede ser maestro, incluso la distancia puede ser un acto de amor hacia uno mismo y una lección para el mundo. Así, el alejamiento de Cáncer se alza como un símbolo de la fortaleza sensible, de la ternura indestructible, de la sabiduría lunar que enseña que retirarse no es perder, es prepararse para renacer con la grandeza de quien ha sabido escuchar los ritmos eternos del universo. Cuando Cáncer se aleja, el universo parece guardar un silencio solemne, como si las mareas, obedeciendo al poder lunar que rige su espíritu, se recogieran hacia lo profundo, dejando las playas vacías de huellas. Ese retiro no es una fuga débil, es un acto sagrado, un retorno al templo interior donde su energía se depura y se transforma en algo indestructible. La concha que simboliza este signo no es mero caparazón, es fortaleza espiritual, bastión de una conciencia que entiende que el valor no siempre se demuestra enfrentando al enemigo, sino teniendo la sabiduría de retirarse para que las fuerzas internas vuelvan a alzarse como un ejército renovado. La astrología enseña que la luna, su regente, nunca brilla con la misma intensidad cada noche, pues su ciclo es de constante renovación. Así también es el proceso del alejamiento de Cáncer,
cuando se aparta, imita las fases de su luminaria, se oscurece como luna nueva para sembrar en la oscuridad un nuevo comienzo, luego crece lentamente en un silencio fértil, y finalmente regresa con el poder de la luna llena, majestuosa, magnética, imposible de ignorar. Cada vez que se aleja, está repitiendo el ciclo ancestral del cosmos, enseñando que todo ser necesita morir simbólicamente para renacer con mayor fuerza. El alejamiento de Cáncer también tiene un matiz épico, porque no es un adiós sin destino, sino un viaje interior comparable al de los antiguos héroes que se sumergían en las aguas de lo desconocido para encontrar un tesoro oculto. Ese retiro es la travesía por las profundidades del inconsciente colectivo, donde se encuentran los recuerdos de generaciones pasadas, donde la memoria del linaje late como un tambor sagrado. Cuando se aparta, Cáncer no solo busca sanar su propio dolor, también está sosteniendo el peso invisible de las almas que lo precedieron. Es guardián de lo heredado, y su retirada es la promesa de regresar con la sabiduría ancestral que lo habita. El momento de su distancia es un llamado de las aguas primordiales, esas que los antiguos sabios relacionaban con la creación misma. El signo del cangrejo se reconoce como cardinal, iniciador, constructor de caminos invisibles. Cuando decide alejarse, está marcando un cambio de rumbo, una apertura de ciclo. Sus silencios no son vacíos, son portales hacia un renacer inevitable. En su aparente ausencia se está forjando el nuevo cauce por donde fluirá la corriente de su destino. Ese gesto de apartarse, que muchos pueden interpretar como frialdad o desinterés, en realidad es el acto heroico de proteger lo más sagrado, su paz, su energía y su corazón. En el plano motivador, el alejamiento de Cáncer enseña a todos los signos una lección profunda: no se trata de abandonar, se trata de elegir la propia dignidad sobre el desgaste. Su marcha silenciosa es una proclamación de libertad, un recordatorio de que nadie debe quedarse en un lugar donde sus aguas se estanquen, donde su luz se apague o donde sus emociones sean subestimadas. Es la prueba de que el amor más grande comienza por la capacidad de retirarse a tiempo, de reconocer que la fortaleza no se mide por cuánto dolor se soporta, sino por el coraje de cerrar ciclos sin mirar atrás. El cosmos reverbera con fuerza cuando Cáncer se aparta, porque es entonces cuando su energía lunar actúa como espejo para los demás. Su ausencia deja al descubierto lo que realmente significaba su presencia. Allí se entiende que Cáncer no era simple compañía, sino refugio, no era solo ternura, sino sostén. Al marcharse, desnuda la verdad del vínculo, mostrando que tan vacío o que tan dependiente era aquel lazo que no supo cuidar de su esencia. Ese momento es revelador porque no solo transforma a Cáncer, también transforma a quienes quedan en su órbita. El alejamiento de este signo es en sí mismo un mito en movimiento, un relato de transformación que tiene resonancia en cada rincón del zodiaco. Es el eco de la luna alejándose para renacer en el horizonte, es la memoria de las mareas que retroceden para luego volver con más ímpetu, es la enseñanza de que retirarse no es perder, sino crear el terreno fértil para un regreso luminoso. El viaje de Cáncer hacia su interior es la epopeya de un guardián que nunca se rinde, que se repliega solo para emerger con más fuerza, con más claridad, con más poder sobre sí mismo. Así, cuando Cáncer se aleja, no es el final de una historia, es el inicio de una metamorfosis que arrastra con ella la grandeza de los astros. Es el retorno al santuario lunar, donde las lágrimas se convierten en océanos de sabiduría y las heridas en constelaciones que guían su camino. Es el testimonio vivo de que toda retirada encierra una victoria invisible, que todo silencio es preludio de una voz más firme, y que toda oscuridad lleva implícita la promesa del amanecer. Cuando Cáncer se aleja, no solo se retira hacia el silencio de sus aguas internas, también arrastra con él la marea de emociones que había compartido. Su marcha no se percibe únicamente como un vacío personal, sino como un movimiento cósmico que altera la vibración de los que lo rodean. El alejamiento de este signo es comparable a un eclipse, por un instante el brillo parece ocultarse, pero en esa oscuridad temporal se esconde una revelación mayor. Allí donde la presencia de Cáncer era bálsamo, refugio o impulso, su ausencia se convierte en un espejo que obliga a reconocer lo que antes se daba por hecho. Ese acto no es fruto de la debilidad ni del capricho, sino de la profunda sabiduría que le concede su regente lunar. La luna, al gobernar los ciclos de crecimiento, plenitud y retirada, imprime en Cáncer la capacidad de comprender que nada puede permanecer estático. En su distanciamiento se muestra la maestría de quien ha entendido que la vida es movimiento y que incluso el amor y el cuidado deben saber cuándo recogerse para renacer con mayor pureza. El alejamiento es entonces un gesto de sintonía con los ritmos universales, una danza invisible con las mareas del destino. En su retiro, Cáncer no se convierte en sombra vacía, sino en guardián de lo intangible.
Protege con celo la llama de su interior para que no sea consumida por la intemperie de relaciones que drenan, de luchas que no le corresponden o de espacios donde su entrega no es valorada. Ese alejamiento es un acto de preservación, pero también de poder, es el recordatorio de que quien sabe retirarse conserva intacta la dignidad y se convierte en dueño absoluto de sus propias aguas. La concha del cangrejo no es encierro, es santuario, no es muralla infranqueable, es fortaleza sagrada que le permite reconstruirse sin que el exterior contamine su proceso. El mito astrológico se engrandece cuando Cáncer decide apartarse, porque en ese instante encarna al héroe silencioso que libra batallas invisibles en el océano de las emociones. Su valentía no se mide en gritos ni confrontaciones, sino en la capacidad de poner límites desde la serenidad, de elegir el camino más difícil, el de proteger su sensibilidad sin permitir que se convierta en vulnerabilidad explotada. Cuando Cáncer se aleja, está rompiendo cadenas invisibles, está liberando un linaje entero de repeticiones, está honrando a sus ancestros que quizás callaron lo que él ahora decide transformar en acto consciente. Su lejanía también tiene un efecto transformador en los demás. Allí donde su calor era hoguera, su ausencia revela la frialdad del entorno. Allí donde su escucha era bálsamo, su silencio deja expuesto el ruido vacío de quienes no supieron comprenderlo. Esa dinámica no es castigo, es enseñanza. Cada vez que Cáncer se retira, muestra al mundo lo que significaba su presencia. Nadie olvida fácilmente el refugio que ofrecía ni la intensidad de su lealtad. La vida misma se encarga de revelar que su distancia es la consecuencia inevitable de no haber sabido cuidar aquello que era inestimable. El viaje interior que realiza en esos momentos de soledad tiene un carácter iniciático. Es como si descendiera a un océano secreto donde las corrientes guardan respuestas que no se encuentran en la superficie. Allí se conecta con lo inconsciente, con lo intuitivo, con lo que está más allá de las palabras. Ese retiro se convierte en una alquimia emocional, en un proceso de purificación donde lo que dolía se transforma en sabiduría y lo que parecía pérdida se eleva como un nuevo propósito. En cada alejamiento, Cáncer forja un escudo más brillante, no para cerrarse al mundo, sino para regresar más íntegro, más poderoso, más dueño de sí. El carácter épico de esta transformación reside en que no es un proceso fácil. Requiere un valor inmenso soltar aquello a lo que se había entregado de corazón, apartarse de lo que en algún momento fue hogar, romper con la costumbre de dar más de lo recibido. Ese valor convierte a Cáncer en símbolo de resiliencia, en ejemplo viviente de que el verdadero poder está en no permitir que el amor propio sea sacrificado en nombre de una falsa estabilidad. Así como el océano se retira en la bajamar para luego regresar con un rugido incontenible, Cáncer se aparta para tomar la fuerza que lo hará volver con una claridad que nadie podrá opacar. Desde la mirada motivadora, su alejamiento es una enseñanza universal, muestra que cada ser humano tiene el derecho sagrado de proteger su energía, de poner distancia cuando el alma lo pide, de honrar sus propios ciclos sin miedo al juicio. El ejemplo de Cáncer inspira a entender que retirarse no significa ser débil ni huir, sino reconocer que la vida no siempre debe librarse en campos de batalla externos, porque la verdadera victoria es mantener viva la esencia interior. Así, cuando Cáncer se aleja, se convierte en viajero de las mareas cósmicas, en guardián de lo invisible, en héroe que aprende a transformar sus lágrimas en mares de sabiduría. Su retiro no es pérdida, es preparación, no es vacío, es siembra, no es renuncia, es victoria silenciosa. Y en ese proceso, su espíritu se alinea con la luna que lo guía, recordándole que incluso en las fases de oscuridad más profundas, siempre llega el momento en que la luz renace y vuelve a brillar con un esplendor imposible de detener. Cuando Cáncer se aleja, no lo hace únicamente desde un plano emocional, también se produce un movimiento en el tejido invisible de la energía que lo envuelve. El signo regido por la luna, al retirarse, no solo busca la calma en su interior, sino que provoca una reconfiguración de las vibraciones que lo rodean. Su partida es comparable a una marea que se repliega para limpiar la orilla, arrastrando lo que sobra y dejando el terreno preparado para que la vida vuelva a brotar. Esa retirada es un acto cósmico de purificación, limpia los espacios donde su sensibilidad fue herida, arrasa con lo que estaba contaminado y establece un nuevo orden invisible, mucho más sólido y elevado. El alejamiento de Cáncer es también un diálogo secreto con los ciclos del tiempo. Su vínculo con el pasado, con la memoria y con la raíz lo convierte en un signo que nunca se desprende sin haber comprendido primero lo que le llevó a esa decisión. Cada retirada es, en esencia, un cierre de historia, un acto de honor hacia lo vivido, pero también una declaración de independencia hacia lo que ya no puede acompañar su evolución. En ese proceso, Cáncer no reniega de lo que fue,
sino que lo honra desde la distancia, reconociendo que incluso en el dolor hay enseñanzas que fortalecen. Su marcha no borra, transforma, y esa transformación es lo que le permite continuar con la cabeza en alto, sabiendo que nada de lo que deja atrás fue en vano. En términos astrológicos, el momento de su alejamiento activa la energía cardinal que lo define. No se trata de una retirada sin rumbo, sino de un movimiento que abre nuevos caminos. Su naturaleza de iniciador le impulsa a marcar un antes y un después, a ser pionero en su propia vida al decidir que ya no caminará por donde sus aguas se estancaban. Ese impulso cardinal es lo que convierte su silencio en una fuerza creadora, al cerrar un ciclo, abre otro, y en esa transición se eleva como símbolo de renacimiento. Lo que pocos perciben es que, en su lejanía, Cáncer se convierte en maestro del desapego. Su fama suele estar ligada al apego, a la necesidad de vínculos profundos, pero es en el acto de marcharse donde revela su mayor poder. Porque para alguien que ama tan intensamente, alejarse implica un sacrificio heroico, un desprendimiento que solo un corazón fuerte puede realizar. Esa capacidad lo transforma en ejemplo viviente de que no hay cadena emocional que pueda atar eternamente al espíritu que se reconoce a sí mismo como soberano. Su retirada es una conquista interior que demuestra que incluso el signo más protector y maternal del zodiaco puede elegir la libertad por encima de la dependencia. La dimensión épica de su alejamiento se intensifica al comprender que no se trata solo de protegerse, sino de elevarse. Al marcharse, Cáncer conecta con un propósito más grande que su propio dolor. Se convierte en símbolo de transformación para los que lo observan, en recordatorio de que no se debe temer a la soledad, porque en esa soledad se encuentran respuestas que ninguna compañía puede otorgar. Su distanciamiento no es un vacío, es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer en el silencio la voz que nunca se calla, la del alma. Cáncer, al apartarse, también se vincula con los grandes mitos acuáticos, con las historias de héroes y dioses que descendieron a las profundidades para emerger más sabios y más poderosos. Su energía encarna esa travesía, al retirarse, se sumerge en un océano interior donde se enfrentan sus propios fantasmas, donde se sanan las heridas heredadas, donde se recuerda que incluso el dolor tiene una raíz sagrada. Al regresar de ese viaje, ya no es el mismo, se ha convertido en portador de una luz más clara, de una verdad más firme, de un poder más sereno. Desde una mirada motivadora, su alejamiento se convierte en inspiración universal. Enseña que retirarse no significa rendirse, sino escucharse. Demuestra que poner distancia es a veces el acto más noble que uno puede realizar, porque en ese gesto se respeta la dignidad, se honra la propia esencia y se permite que la vida se reorganice hacia lo que realmente merece. Muestra que la fortaleza no siempre se expresa luchando hasta el agotamiento, sino sabiendo cuándo es momento de dejar atrás lo que ya no vibra con el alma. Así, cuando Cáncer se aleja, la escena no es de derrota ni de vacío. Es un pasaje heroico hacia la reconstrucción, un canto silencioso a la libertad, un acto cósmico que refleja la danza eterna de la luna. Su lejanía se convierte en un faro para todos, en la prueba de que incluso el signo que simboliza el hogar y el refugio puede elegir caminar solo cuando lo necesita. Y en esa soledad, lejos de perderse, se encuentra más grande, más sabio y más fuerte, listo para regresar como la marea que nunca deja de volver, pero siempre transformada, siempre más poderosa que antes. Cuando Cáncer se aleja, ocurre algo que va más allá de lo humano y lo cotidiano, porque no es solo un movimiento personal, es un acto en el que el cosmos participa de manera directa. Su partida no se limita a un simple distanciamiento físico o emocional, es un reacomodo de fuerzas invisibles, una danza entre la luna, sus fases y el mar profundo que simboliza la esencia de este signo. El alejamiento de Cáncer es como una retirada estratégica de las aguas, una bajamar que parece silenciosa y discreta, pero que prepara el terreno para el regreso de un oleaje imparable. Su salida no es huida, es preparación, no es renuncia, es renovación. En ese acto de apartarse, la energía lunar que lo rige se intensifica, pues la luna es maestra de los ciclos y guardiana de lo que crece en lo oculto. Cuando Cáncer se distancia, no lo hace de manera abrupta ni superficial, lo hace como la luna en su fase de oscuridad, retirando su brillo visible para incubar nuevas realidades en secreto. Ese instante de ausencia es el tiempo en que la semilla germina bajo la tierra sin que nadie la vea, el momento en que lo invisible comienza a tomar forma, el espacio donde lo que parecía perdido adquiere un sentido distinto. El alejamiento también representa un regreso al origen. Cáncer es signo de hogar, de raíces y de memoria, y cada vez que se aparta se interna en un viaje hacia sus cimientos más profundos. Es una vuelta al seno del mar primordial, donde encuentra la fuerza que lo nutre y lo sostiene.
Su marcha no es un rechazo al mundo, es una búsqueda de sí mismo en lo más íntimo de su ser. Allí, en lo oculto, se reconcilia con su historia, sana lo que dolía, recoge la sabiduría de lo vivido y construye un nuevo caparazón emocional que lo convierte en alguien más fuerte y consciente de su poder. El aspecto épico de este proceso radica en la valentía que requiere. Cáncer, al estar ligado a los lazos, a las emociones y a los afectos, no se desprende con facilidad de aquello a lo que se ha entregado. Su retiro es entonces un acto heroico, porque implica romper cadenas invisibles, atravesar el dolor del desapego y asumir que, a veces, el verdadero amor por sí mismo exige distancia. Esta hazaña es silenciosa, no lleva estandartes ni trompetas, pero su grandeza no es menor que la de las batallas más resonantes. En el interior de Cáncer, ese alejamiento es una victoria contra todo lo que intentaba reducir su espíritu o manipular su sensibilidad. La lección que deja este signo en su retirada es la del valor de los límites. Al apartarse, enseña que no todo puede ser entregado sin medida, que incluso el corazón más generoso necesita protegerse, que incluso la sensibilidad más profunda necesita un refugio. Su distancia se convierte en escuela para los demás, porque obliga a comprender que no se puede abusar de quien sostiene, que no se puede dar por hecho la presencia de quien ofrece calor y refugio. El vacío que deja revela con crudeza la importancia de lo que antes parecía cotidiano, mostrando que su compañía no era un complemento, sino un pilar. En el plano astrológico, este distanciamiento activa un poder sutil que conecta a Cáncer con lo trascendente. Su elemento agua le permite sumergirse en los océanos de lo inconsciente, donde encuentra fuerzas que otros signos temen mirar. Su alejamiento es un descenso a lo profundo, similar al viaje del héroe que atraviesa el inframundo para regresar con el fuego sagrado. Lo que en otros sería pérdida, en Cáncer es iniciación. Cada retirada lo convierte en alquimista de sus emociones, en transformador de su dolor, en constructor de una nueva versión de sí mismo. Motivador resulta el hecho de que su ejemplo inspira a comprender que retirarse no significa debilidad. La épica de Cáncer radica en que muestra al mundo que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras, que el paso hacia atrás puede ser el inicio de una gran conquista, que la aparente rendición es en realidad la estrategia que permite un renacimiento más sólido. Con su alejamiento, enseña a valorar el poder de la introspección, de la paciencia y del respeto por los propios ritmos internos. Cuando Cáncer se aleja, el cosmos entero parece recordarnos que no siempre es necesario luchar en la superficie para ganar, que muchas veces la verdadera victoria se fragua en la profundidad del alma, lejos del ruido y de la mirada ajena. Su retirada es un recordatorio de que todo ser tiene derecho a preservar su esencia, a proteger su luz y a renacer en el momento justo. Y cuando regresa, lo hace como las mareas que vuelven con fuerza después de haberse retirado, trayendo consigo no solo agua, sino también vida, movimiento y renovación. Así, el alejamiento de Cáncer no es una ausencia definitiva, es una transformación silenciosa que engrandece su espíritu y fortalece su destino. Es el eco de la luna que oscurece para luego iluminar, la enseñanza de que en cada retirada late la promesa de un regreso más fuerte, más sabio y más luminoso que antes.